Pasamos, en consecuencia, al siguiente punto, que sería el 3 del guión distribuido, la proposición no de ley sobre el recorte del presupuesto militar, planteado por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. La señora Surra tiene la palabra para su defensa. Gracias, señor presidente. Bueno, mientras a las clases trabajadoras le han recortado salarios y derechos, han tenido la desvergüenza de mantener el desorbitado gasto militar. En lugar de hacer como en Alemania, que lo recortó al inicio de la crisis en un 40%, el ministro Morenés acabó su legislatura comprometiéndose en nuevos grandes proyectos armamentísticos por valor de 10.000 millones más. ¿A quién benefician estos proyectos? Si quieren saberlo, pregunten en qué empresas trabajaba Morenés antes de ser ministro e intenten adivinar en qué empresas trabajará Morenés después de ser ministro. Un nuevo ejemplo del capitalismo de amiguetes, de democracia orgánica, de nepotismo. El gasto militar español es el triple de lo que se presupuesta en el Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa no contempla todo el gasto militar que está repartido en otros ministerios, como el de Educación, el de Interior, el de Sanidad y el de Industria. Según los cálculos del Centre de las de Estudios por la Paz, asciende a más de 17.465 millones de euros, lo que significa un gasto de casi 50 millones de euros al día. Según el colectivo Utopía Contagiosa, que hace unas proyecciones ante la opacidad en el gasto militar total asciende a unos 24.500 millones. O en otras palabras, el gasto militar le cuesta a cada contribuyente más de 60 euros al día. Pero al parecer, estos 50 millones de euros al día no son suficientes para pagar las ambiciones armamentísticas del ejército español, ya que arrastramos una deuda de más de 30.000 millones de euros. O dicho de otras palabras, cada contribuyente debe 15.000 euros en gasto militar. En definitiva, el ejército español ha vivido por encima de sus posibilidades, concretamente 30.000 millones por encima, que son los que nos hemos gastado gracias a las puertas giratorias del ministro Morenés. Y luego, esta vergüenza de gobierno pretende hacernos creer que somos nosotros, los ciudadanos, quienes hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que, en consecuencia, estábamos obligados a recortar nuestro nivel de vida y nuestros salarios. Pero más allá de la inmoralidad de este gasto militar, especialmente en una época de crisis y recortes sociales, existe la gran inmoralidad de financiar la ambición militarista con cargo a deuda pública. De hecho, en el verano de 2015, en plena crisis y después de todos los recortes hechos con la excusa de pagar la deuda, el Gobierno aprobó un Real Decreto por el cual se ampliaba el gasto militar en 800 millones con cargo a la deuda pública. Es decir, que los recortes que se están exigiendo a la ciudadanía y a la inversión social que hacen las comunidades autónomas y las entidades locales para reducir la deuda, está sirviendo para que ustedes generen nueva deuda con gasto militar. Para defensa sí, para dependencia no. Pese a que con estos 800 millones de euros las personas dependientes tendrían garantizado su derecho, insisto, derecho. Mientras recortan en derechos, sueldos, educación, sanidad e inversión social, aprueban aumentar el gasto militar. Estamos cerrando hospitales para comprar tanques, aviones, helicópteros y buques militares o misiles. Nos produce indignación su escala de valores morales. La realidad es diáfana. Están robando derechos para mantener el gasto militar. En primer lugar, porque están destinando recursos a armamento en lugar de destinarlo a sanidad, dependencia, educación u otros gastos sociales. En segundo lugar, porque el gasto militar ha contribuido de forma importante con más de 30.000 millones de euros a la generación de la deuda con la que el Gobierno ha justificado los recortes. En tercer lugar, porque siguen ampliando el gasto militar, aunque no haya dinero, con gasto a la deuda pública. Y en cuarto lugar, porque el aumento de la deuda pública significa más recortes para el mañana. Nos están robando derechos sociales para comprar juguetitos militares. Son unos ladrones y además unos mentirosos porque están escondiendo la verdad del gasto militar. Repito, son unos ladrones y además unos mentirosos porque están escondiendo la verdad del gasto militar. Muchas gracias. Señora Surra.
retire o lo retiras tú. Por favor, señorías, mantengamos la tranquilidad. Una cortesía parlamentaria. Señora Surra, efectivamente yo creo que la apelación a la cortesía parlamentaria que he hecho al inicio de esta comisión debería prevalecer. Yo le planteo que retire el calificativo genérico, por otra parte, y por lo tanto injusto como toda generalización, para que la comisión transcurra con normalidad. Señora Surra. Lo que me vino a la memoria en este momento es la señora de 84 años que murió por no poder pagar la luz. Y lo de Pedro vamos a continuar con el orden del día. No, pero ¿cómo? No. ¿Y eso permanece en el diario de sesiones, presidente? No, pues no. O sea, yo personalmente creo que tanto la... Bueno, yo como miembro de la mesa también tengo derecho a intervenir en la defensa del honor de don Pedro Morenés y de la referencia que ha hecho... Vamos a ver, señoría... le pido la palabra al presidente. Eso, bien. Eso, le pido la palabra. De acuerdo. Tiene la palabra. Perfecto. Pues mi modesta opinión, y después de escuchar la intervención de la representante de Esquerra Republicana, creo que hay dos referencias que ha hecho la señora en cuestión que deben de ser valoradas por la comisión, concretamente por el presidente. Uno, en dos ocasiones ha hecho una referencia con nombre y apellido al exministro don Pedro Morenés, acusándole y dejando sobre la mesa la sospecha de que los programas comprometidos de armamento con el Ministerio de Defensa han ido en beneficio de la salida de don Pedro Morenés del Gobierno de la Nación para incorporarse a empresas proveedoras. Eso, si no estoy mal informado, constituiría un delito y, por lo tanto, creo que es una acusación muy seria que no debemos de tolerar en este ámbito del Congreso de los Diputados. Y, por supuesto, tampoco debemos de tolerar que de forma genérica y hablando respecto a la política de defensa diga la representante del Grupo de Esquerra que son unos ladrones, porque se está refiriendo concretamente al Gobierno de la legislatura 10ª y 11. Y eso creo que debe de ser retirado inmediatamente del diario de sesiones. Señoría, ya he hecho una intervención. Señor Alonso. Sí, independientemente de que sean afortunadas o no las palabras, yo creo que también hay un... ¿Puedo hablar? Sí, señor Alonso. Yo creo que también hay que tener el respeto a la libertad de expresión. Si lo que dice el señor vicepresidente tiene razón, el señor Morenés, pues lógicamente actuará como tenga que actuar. ¿Por qué no puede actuar? Señor Tano. Pues entonces, si le impide la ley, aún más tiene que estar recogido aquí, porque no deja de ser la expresión, la libertad de expresión de una diputada. Independientemente, insisto, independientemente si nos gusta o no nos gusta. Señorías, le recuerdo lo elemental, y lo elemental es que el presidente dirige el debate. Hemos escuchado las intervenciones de todas sus señorías y, sencillamente, este presidente ha hecho la apelación a la interviniente para que lo retirara. Ella ha contestado en los términos en los que lo ha hecho. El resto de los portavoces han expresado su opinión y aquí se zanja esta cuestión y seguimos con el orden del día. Tiene la palabra por el Grupo Mixto. Va a intervenir el señor Salvador. Gracias, señor presidente. Bueno, supongo que no les sorprenderá a ninguno si les digo que obviamente no vamos a apoyar esta iniciativa, que pretende nada menos que reducir un 40% el presupuesto de defensa y luego destinarlo a otros fines sociales, como la sanidad, la educación y las pensiones. Hombre, yo diría alguna reflexión. Si queremos que el ejército no cumpla su misión, aprobémosla. Si queremos estar indemnes frente a las múltiples amenazas crecientes, hagámoslo, aprobémoslo. Pero lo cierto es que el presupuesto de defensa lleva siendo recortado desde hace muchísimos años, señorías. Hombre, yo hubiera deseado, más allá de todo este tipo de acusaciones dejadas ahí en el viento con una cierta insidia, no sé cómo decirlo, finamente, hombre, una propuesta un poquito más técnica. Porque igual resulta que sí que hay que reducir el presupuesto de defensa, pero, hombre, vamos a buscar, en fin, ahormar esa petición con algún argumento técnico.
¿Se ha hablado con los profesionales? ¿Quien propone ha hablado con ellos? ¿Los profesionales dicen, cuando se está con ellos, me imagino, cuando habrá preparado esta intervención, que les sobra el presupuesto? ¿O es precisamente todo lo contrario? Y lo que nos están diciendo es que no pueden cumplir con su función constitucional, que es bastante importante, señor presidente, porque es verdad que a todos nos gustaría destinar más dinero a sanidad, tal, pero que claro, es que si no hay seguridad, difícilmente se van a dar las condiciones para que podamos gastar el dinero que debemos de gastar en sanidad, en pensiones y tal. Bueno, demagogia, pues oye, pues dejamos todos los sueldos y los dedicamos a eso. También podríamos hacer una PNL pidiendo eso. Nos vamos todos y todo el dinero que nosotros costamos a los ciudadanos, pues para pensiones, sanidad. O sea, yo no comparto esa argumentación tan poco técnica. Pero, en fin, podríamos haberlo fundado, pues, si existe o no una incertidumbre global en relación con el terrorismo, con las guerras o las amenazas asimétricas, con las guerras híbridas, con las guerras convencionales. Hombre, eso hubiera sido más oportuno para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y, en todo caso, y termino, no me parece coherente que cuando cualquiera de nosotros, seguro que tenemos las llaves de nuestra casa en el bolsillo, ¿no?, y aquello que queremos, aquello que valoramos, lo guardamos, no vamos con las llaves de nuestra casa y decimos dónde está nuestra casa y que está abierta para que cualquiera pueda disponer de ella. Vivimos en una sociedad que es así, esa es la realidad. Y tenemos que proteger aquello que queremos y protegerlo bien. Y cuanto más vale algo, más cuesta esa seguridad. Por tanto, yo, sinceramente, no entendiendo, en fin, los criterios, o sí, por los que se hace en esta propuesta, pues obviamente no la voy a apoyar y, desde luego, me da pena que al final ad hominem se utilicen esos argumentos que yo pediría, si es posible, se pudieran retirar sobre acusaciones que se hacen sobre colectivos o personas individuales. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Salvador. El Grupo Parlamentario Vasco no interviene. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Díaz. Gracias, presidente. Señora Surra, la poca sutileza de la PNL que presentan para reducir un 40% del presupuesto de defensa, el poco disimulo que ponen en intentar desmantelar un ejército de un Estado que quieren romper. Entonces, no son ustedes herederos de la habilidad política ni del disimulo de Wilfredo el Velloso, sino que más bien se parecen ustedes a Rufus T. Farfly, el presidente de Fridonia, en Sopa de Ganso. Señora Surra, las circunstancias geopolíticas que vive ahora mismo el mundo en general, con el vuelco que se produce en Estados Unidos, que posiblemente retire el paraguas de la OTAN, nos va a obligar a conformar un ejército, no ya español, que a lo mejor es lo que a usted no le gusta, sino europeo. Y ese ejército va a necesitar de un presupuesto. Pero es que además venimos sufriendo una serie de atentados y una ofensiva del Estado Islámico que es global y en la que también estamos participando en su defensa y vamos a tener que seguir. Miren, el presupuesto de defensa no solo protege a nuestros soldados, que los protege y que les da medios para poder realizar su trabajo, sino que además salva vidas. Salva vidas en las 16 misiones internacionales que llevamos a cabo de contención del ISIS, de combate a la piratería, de seguridad en el Mediterráneo. Bien sabemos por la historia reciente de su partido que a ustedes las muertes fuera de Cataluña les parecen accidentales y que, los acuerdos a los que llegaron en 2004, pues eso lo evidenciaban esto que le digo. Ayer dijeron en el Pleno del Congreso que comieran balas y durmieran en tanques, en esa profundidad técnica que les caracteriza. Y yo les podría decir que también que ustedes inviten a comer esteladas y a dormir en las embajadas que abren frente a las embajadas ya existentes de España, que se dedican ustedes a promocionar por todo el mundo. Y para terminar le diré que los honorables soldados, hombres y mujeres del ejército español, que ellos sí son honorables y no a quien ustedes llamaron honorable y dieron cobijo e impidieron su investigación durante años en Cataluña, los honorables de verdad, soldados del ejército español, no se preocupe porque tienen un compromiso de dar su vida por nuestra libertad,
por la mía y por la suya, incluso para que hoy aquí pueda usted presentar una PNL que pretende desmantelarlos y dejarlos sin medios para hacer su trabajo. Muchas gracias. Votaremos en contra, por supuesto. Gracias, señor Díaz. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, señor Guijarro. Muchas gracias, señor presidente. Vaya, en primer lugar, por delante, que compartimos gran parte de la exposición de motivos que se nos ha presentado en esta proposición no de ley. Ciertamente, mientras una mayoría de ciudadanos ha visto cómo se esfumaban expectativas y aspiraciones de vida por esta casi década perdida ya, el Gobierno sigue utilizando instancias del Estado para embarcarse en costosas empresas que solo beneficiaron a unos pocos contratistas, también, pero no solo, en el ámbito militar. En estos últimos años de recortes públicos y dolor social, en los que hemos visto cómo una de las leyes de dependencia más avanzadas del mundo se esfumaba como azucarillo por el vaciamiento de recursos, cuando las condiciones de nuestras escuelas e institutos de enseñanza han ido cayendo paulatinamente hasta alcanzar niveles anémicos de subdesarrollo, haber visto al señor Morenés cerrando negocios millonarios de muchos ceros y pocos beneficios para los intereses nacionales se hace especialmente indignante por descarnado, por abiertamente injusto, porque nos demuestra una vez más que una gran parte del sufrimiento que han padecido muchas familias españolas se podía haber evitado con una mejor gestión y una mayor decencia. Ahora bien, no debemos concluir con todo esto que se ha producido un trasvase de recursos desde el gasto social al gasto militar. La guillotina recortadora ha caído también como ángel exterminador sobre una buena parte de las partidas presupuestarias de las cuentas públicas, casi todas, diría yo. Por supuesto, y con especial dramatismo sobre el gasto social, pero también sobre el militar. Como bien apunta la PNL que tenemos hoy frente a nosotros, no debemos olvidar que el Gobierno ha esgrimido una y otra vez el problema de la deuda pública como excusa, y subrayo la palabra excusa que utilizan acertadamente las personas que proponen esta iniciativa, para apretar las tuercas más débiles de nuestra sociedad, los más desfavorecidos, y para ahondar en la desigualdad de una estructura social ya descompensada antes del año 2008. Cabe por ello recordar que también nuestras Fuerzas Armadas han padecido su propio capítulo de esta crisis, y nuevamente han sido los de abajo los que la han soportado. La tropa y la marinería han visto también cómo se han estancado sus condiciones laborales, sus expectativas formativas y sus capacidades de inserción en la vida civil. No me voy a detener en este punto, señorías, puesto que en el punto anterior ya hemos discutido este tema y la propia diputada señora Zaida Cantera ha hecho una exposición bastante detallada, sobre la situación de la tropa y la marinería. El texto sometido ahora a nuestra consideración menciona lo que éste denomina superproyectos, como el del Eurofighter, Leopard y Tigre. A ello habría que añadir quizá la de los submarinos S-80, aquellos que se fabrican en los astilleros de Navantia, en Cartagena, para los que el Ministerio de Defensa había programado inicialmente unos 2.000 millones de euros y cuyo presupuesto amenaza ahora con triplicarse después de años de retraso. Por nuestra parte, hacemos hincapié no tanto en el objetivo de esas empresas, por cuanto entendemos que queremos y deseamos una industria militar española de carácter público que no solo atienda las necesidades estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas, sino que refuerce un tejido productivo, tecnológico y laboral francamente debilitado en estos últimos años. Ahora bien, nosotros sí ponemos en duda la eficacia con la que estos megaplanes han contribuido a este fin. Después de las reconversiones industriales de los años 80, aquellos altos hornos que cayeron como piezas de dominó sobre las armerías del norte y otras muchas industrias derivadas, después de haber visto el desmantelamiento de empresas públicas como Santa Bárbara y la severa mutilación de los astilleros militares, es justo concluir que ninguno de los últimos gobiernos ha sido capaz de aprovechar el gasto militar español para el fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales. Y se ha malgastado, señorías. Qué duda cabe también que España sufre el lastre de unos malos compromisos adquiridos en el marco de la OTAN. Forzados por los socios más belicistas de la alianza, participamos en una estructura militar que nos cuesta mucho dinero y que la ciudadanía rechazó expresamente en el referéndum del 86, por cierto, puesto que las condiciones de permanencia sometidas a consulta popular entonces establecieron que solo participaríamos en la estructura civil de la organización. Años después pasó lo que pasó, ¿verdad? Quiero recordar también los resultados de la pasada cumbre de Varsovia de la OTAN, en la que los países se comprometieron a alcanzar un gasto militar, un gasto en defensa del 2% del Producto Interior Bruto.
En el caso de España, esto supondría más que duplicar nuestros presupuestos militares actuales. Y quiero detenerme, señor presidente, en una pequeña reflexión después de haber asistido en estos últimos días a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se celebró en Estambul, donde tengo que decir que, si bien me resultó desolador ver cómo de los cientos de parlamentarios que fueron convocados a ese evento me vi votando único, yo solo, en contra de la resolución que animaba a los Estados a gastar ese 2% de PIB, digo, señorías, que me resulta aún más desolador no haberme visto solo frente a esos 500 parlamentarios, sino frente a los 8 miembros de nuestra delegación, la delegación española, que, bien, de manera completamente acrítica asumieron, digamos, unas recomendaciones que difícilmente hubieran podido defender ahora mismo en España. Yo creo que ahora mismo es muy complicado explicar a los españoles que es necesario más que duplicar el presupuesto militar de defensa, ¿no? En todo caso, no podemos apoyar esta iniciativa, compañeras y compañeros de Esquerra, porque sencillamente desconocemos, en primer lugar, el gasto público real que este país hace en defensa. Básicamente porque el hiato, el abismo más bien, que hay entre lo presupuestado y lo realmente gastado hace del todo imponderable el gasto militar a priori. En concreto, en 2015 los créditos asignados se ampliaron en 2.300 millones, por lo que el presupuesto pasó de los 5.700 iniciales a 8.100. Esto significa que, aunque los presupuestos aprobados para defensa que coparon titulares fueron muy similares en 2015 a los de 2014 y menores que en 2013, en realidad el coste total del Ministerio en 2015 fue superior al de los 2 años anteriores. ¿Qué nueva sorpresa nos tendrán preparados este año en lo que al manejo de créditos para la defensa se refiere? Esta opacidad nos lleva a no poder pronunciarnos sobre la idoneidad de recortar un 40% de los presupuestos. Antes de establecer cifras de si debemos recortar o aumentar gastos, nos gustaría poder tener un mayor acceso y control de lo que pasa en las Fuerzas Armadas a nivel presupuestario. No solo para saber qué gastos son realmente necesarios para mantener un nivel de operatividad y eficacia de las Fuerzas Armadas suficiente, sino para garantizar que se gasta con sentido de Estado, con voluntad de servicio público y no con la voluntad de beneficiar a unos cuantos amigotes. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Botella. Gracias, presidente. Señorías, Esquerra Republicana propone recortar el 40% del presupuesto del Ministerio de Defensa, que significaría recortar el presupuesto para garantizar la seguridad nacional, la seguridad de todos los españoles en un 40%, o lo que es lo mismo, en aumentar el porcentaje de riesgos y amenazas que sufrimos hoy en día. Sorprende que los diputados proponentes hablen indistintamente en su PNL de recorte militar y de defensa, cuando ya las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas rebasan con mucho la comprensión estricta de lo militar, superada ya esa visión militarista y beligerante, como señala el título 3, capítulo 1 de la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional. Y baste recordar en este sentido el ámbito de actuación de la Unidad Militar de Emergencias y, como se ha citado ya, el importante desarrollo de la industria de la defensa nacional con un alto impacto en el desarrollo de la I+D+I española y el impacto positivo en el empleo y en el desarrollo y en la articulación del territorio allí donde se dan estas instalaciones de la defensa nacional. Los proponentes y el señor Rufián, que es el firmante y que no se encuentra aquí ahora para defenderla, ignora en su PNL, en esta propuesta, que el presupuesto de defensa de nuestro país se ha reducido ya desde 2008 en un 30% y que España está a la cola de los países de la OTAN en gasto de defensa en relación a su PIB. Ignora también en su propuesta que España es un país objetivo del terrorismo yihadista, como señala la Estrategia de Seguridad Nacional Española. Soslaya también nuestra posición geoestratégica y nuestra condición marítima, que exigen una específica estrategia de seguridad y defensa, y olvida el derecho a la paz y a la seguridad de los españoles en todo el territorio del Estado, es decir, la península, los archipiélagos Balear y Canario y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El mismo derecho que a disfrutar de un estado de bienestar, porque no hay bienestar ni libertad posibles sin seguridad, y se ha dicho ya aquí en esta comisión. Por tanto, el Gobierno de España tiene la obligación y debe asegurar
este derecho irrenunciable sin que disponer del uno tenga que implicar renunciar al otro, por supuesto, porque el dilema no está entre reducir el presupuesto para seguridad y defensa o el de gastos sociales, como plantean en su PNL. No se soluciona trasvasando de a uno a otro. El dilema está entre tener un mal gobierno, como está siendo el del Partido Popular, y un buen gobierno que entienda lo uno sin desatender lo otro. El problema es que los partidos de esta Cámara tienen que reflexionar que el suyo, el de Esquerra Republicana y los proponentes también, negaron al Partido Socialista por 2 veces la posibilidad de formar un buen gobierno para la mayoría social de este país. Conseguir que las cuentas cuadren ahora es obligación del actual Gobierno y no les faciliten ustedes las cosas ampliando o amputando, diría yo, voluntariamente nuestro derecho a tener un presupuesto adecuado y unas Fuerzas Armadas que puedan realizar su trabajo con garantías en misiones de elevado riesgo en un mundo reconocidos por todos los analistas internacionales cada vez más inseguro. Con la baja temeraria, porque es así como hay que calificarlo, que ustedes plantean en el presupuesto de defensa, unida a los recortes ya sufridos, imposibilitan cumplir el mandato constitucional de defensa de nuestra soberanía e integridad territorial, renuncian a la defensa de la seguridad de los españoles, condenan directamente al fracaso a las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas y, lo que es peor, ponen en grave riesgo la vida de nuestros militares en el cumplimiento de las misiones que les encomendamos por la pérdida de capacidades que ello supondría. Por todo ello, la posición de nuestro Grupo Socialista es votar en contra de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Botella. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Tarno tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Surra, el señor Morenés es un servidor público de altura, un servidor del Estado español, que durante muchos años ha servido a su país con rigor y honestidad. No ofende quien quiere, sino quien puede. Y usted es demasiado pequeña para ofendernos a nosotros. Usted no es nadie. Sí, es una alusión personal. Las mismas que usted ha hecho al señor Morenés y al Gobierno de la Nación que yo sustento, llamándonos... Usted tiene la posibilidad de saber dónde trabajaba y dónde va a trabajar. Ladrones. Señorías, señora Surra, no tiene la palabra. Está interviniendo el señor Llamándonos ladrones. Hay algunos que tienen la piel muy sensible para ello, pero son muy fáciles insultando a los demás. La libertad de expresión también es para mí. Por cierto, la que me garantizan las Fuerzas Armadas españolas en cumplimiento de la Constitución. Fíjense en si tienen ustedes poco conocimiento, que los programas que citan en su proposición no de ley, no suya, sino del señor Rufián, que no ha tenido el valor de venir a defenderla. Sí, otra vez, como el señor Morenés tampoco está aquí. Y usted lo ha citado cuando le ha dado la gana. Repita eso cuando venga el señor Rufián en el pleno, a ver si se lo dice de calle. Señora Surra, no tiene la palabra, no puede intervenir cuando le parezca oportuno, solo cuando la presidencia le dé la oportunidad, si es que se la da, en tanto en cuanto no. Señor Tarno, tiene la palabra. Yo entiendo que todo lo que voy a decir, o mucho de lo que voy a decir, va a molestar a algún diputado de esta comisión, pero no me queda más remedio que decirlo. Mire, todos los programas que ustedes plantean aquí de programas fueron contratados y presupuestados por el mal gobierno del partido de la señora Blanco, en la que comparto su idea de defensa nacional, pero ella tiene muy equivocada lo que es un buen y un mal gobierno. En lo demás, la señora Blanco y yo estamos la señora Botella y yo estamos absolutamente de acuerdo. Compartimos la visión de la defensa nacional. Pues Leopard, Eurofighter y Tiger, su contratación no tuvo ninguna decisión el señor Morenés, sino fueron los gobiernos del señor Bono y de la señora Chacón, que es una de las grandes deudas que el Ministerio ha tenido que ir cubriendo año tras año. Desde el año 2008 hasta ahora el presupuesto de la defensa nacional se ha reducido un 35%. No hay ninguna otra partida presupuestaria que haya sufrido un recorte más importante en los últimos años en España. Ahora, si lo que ustedes quieren es que desaparezca el ejército español, dígalo con claridad, señora Surra, no con proposiciones no de ley que no dicen la verdad y que están llenas de tópicos. Miren, en España gastamos el 0,9%
del PIB en gastos de defensa. Solamente un país en la OTAN que gasta menos que nosotros, Luxemburgo. Hay que ver las fronteras de Luxemburgo y las fronteras españolas para saber que no son muy asimilables sobre los peligros potenciales que tiene Luxemburgo y los que tiene España. Sí, señor Guijarro, voté a favor de ir progresivamente incrementando el presupuesto al 2%. Por cierto, lo que ya los ministros de Defensa y de Exteriores españoles hicieron en la cumbre de Gales. Porque creemos que tenemos que ir a esa cifra. Y lo hice sabiendo lo que estoy haciendo, que es lo que hago habitualmente. Votar en conciencia y sabiendo qué es lo que voto. Miren, en nuestro país 82.000 personas tienen un empleo de calidad y con alto salario vinculado a la industria de la defensa. Salgan ustedes a Getafe, a Sevilla, a Puerto Real, a Cádiz, a El Ferrol y digan ustedes que quieren bajar el 40% de los presupuestos. Díganselo a los trabajadores y a los sindicalistas o a los alcaldes, que muchos son amigos de ustedes, que quieren que desaparezca el empleo y la riqueza que genera la industria de la defensa militar. Díganlo, tengan el valor y vayan a esas factorías a decirlo. Podemos ir cuando usted quiera, señora Surra, a Getafe, usted y yo, a contarlo. Pero es que, además, hay una transferencia importantísima de tecnología y más D para empresas civiles que provienen de la empresa militar, que genera riqueza y empleo en otros sectores civiles, casi 200.000. Insisto, empleos de alta calidad. Pero es que aquí no hay un problema de presupuesto. Aquí hay un problema es que quieren acabar con las Fuerzas Armadas Españolas. Porque, mire, la Asamblea Nacional Catalana, de la que formaba parte como secretario el señor Rufián, tiene un grupo de trabajo sobre el Ministerio de Defensa catalán, que lo tienen escondidos, que dicen que quieren gastar el 1,29 del PIB catalán para mantener las futuras Fuerzas Armadas catalanas, que prevén gastar 3.000 millones anuales en soldados y el ejército catalán, un ejército de 25.000 efectivos. Todo esto sin contar la inversión inicial. Necesitan comprar, que lo dice el documento, patrulleras de vigilancia de aguas, aviones, helicópteros, etc., etc., etc. Es decir, la Asamblea Nacional Catalana presupuesta y diseña en eso que llaman ustedes la transición, la creación de un ejército catalán. A ver si el problema no es el gasto en defensa, sino de qué color es la bandera. Si la bandera que va adelante es la española, hay que suprimir el gasto en defensa. Si la bandera que va adelante es la señera, ya no hay que suprimir el gasto en defensa. Mire, en Cataluña hay 411.800 niños catalanes que viven por debajo del umbral de la pobreza. Hay 138.500 niños que sufren privacidades severas. El 19% de la población catalana está bajo el umbral de la pobreza. Y en los últimos 5 años, en políticas identitarias no necesarias, el Gobierno de la Generalitat ha gastado más de 3.600 millones de euros. Salgan ustedes a la calle y díganle a esa gente, que coman urnas de cartón y se tapen con papeletas de voto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Tarno. Seguimos con el orden del día. La proposición